Vamos a hablar de un alboroto, pero más que el alboroto, hermanos, vamos a hablar del éxito del Evangelio. Pero aquí en Tesalónica, el éxito va a acarrear problemas, va a poner en peligro la vida de Pablo, de otros, y los discípulos van a tener que enviarlo de noche a Berea, donde también ahí el Evangelio va a ser bien recibido, pero se va a ver un movimiento hostil que se trae desde Tesalónica a Berea, que los va a ocasionar o a causar que salgan hasta una ciudad que se llama Atenas, donde también el Evangelio va a ser predicado, pero a los idólatras específicamente. Así que aquí hasta el momento dejamos al doctor Lucas, se quedó en Filipo, ahí en Filipos, mientras Pablo, Silas y Timoteo siguieron ahí por la vía Ignacia hacia Tesalónica. Se van a parar en dos lugarcitos, pero solamente son paradas, y vamos a hablar de ello. Pero van a comenzar una iglesia ahí en Tesalónica y va a crecer rápido, y de ahí mismo se va a expandir el Evangelio prácticamente a toda Europa. Así que arrancamos, solamente vamos a ver 15 versículos del capítulo 17, ahí la mitad aproximadamente. 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces, ¿de dónde salieron? Salieron de Filipos, siguieron la famosa vía Ignacia, era una ruta militar y comercial en este tiempo y conducía a Roma. Usted ha escuchado este dicho de mucha gente, a veces entre los no cristianos, que dice, todo camino conduce a Roma. En este momento, prácticamente, este era el camino que se llegaba a Roma para comerciar, vender, pero las rutas militares. Ya dejamos atrás, hace un tiempo atrás, Alejandro el Magno, el Grande, que él ya había conquistado varios lugares. Todos estos lugares tienen nombres y todavía huellas de la descendencia del papá, el rey Felipe, ya mencionamos, ¿verdad? Se llama Filipos. Aquí vamos a ver otros nombres que también tienen esto. Pero Tesalónica estaba aproximadamente ahí a unos 150 kilómetros, 180, dependiendo de dónde lo mide, pero estos dos lugares aquí mencionados, Anfípolis y Apolonia, prácticamente están como a 50 de la salida de Filipos, 50 kilómetros. La siguiente ciudad aquí, Apolonia, otros 50 aproximadamente, hay 48, 49 kilómetros. Era prácticamente lo que recorrían en un día. Entonces, 50, 50 y 50, pues ahí se llevaron 50 kilómetros por día. En este momento, Tesalónica era una ciudad rica, era influyente, tenía gran movimiento comercial, y ahí había un puerto donde llegaban prácticamente todas las naves procedentes de todos los puntos del Mediterráneo. Entonces era un lugar estratégico. Esta ciudad de Tesalónica fue fundada por Casandro. Y esto fue fundado aproximadamente en 315 años antes de Jesucristo. Él le dio ese nombre originalmente. ¿Y por qué? Su mujer se llamaba Tesalónica. ¿Pero quién era Tesalónica? Era la hermana de Alejandro el Magno, el Grande. Entonces por eso tiene este nombre. Ya lo tenía, ¿verdad? Antes de Jesucristo. Pero en el año 146 después de Jesucristo, esta ciudad fue constituida como una ciudad romana, capital de la provincia de Macedonia. Entonces era una sede del gobernador romano en este momento. Pero Tesalónica era gobernada, al igual que las otras ciudades libres de los romanos, por una asamblea popular. En el griego esto se le nombra demos. Es donde usted y yo obtenemos la palabra democrática. No era socialista, sino que se regía por este país. Supuestamente es un país que democrático. Entonces, supuestamente era la gente que gobernaba. Sí, ponía a sus gobernantes, pero vamos a hablar un poquito de ello. Los oficiales de ellos, o magistrados, los llamaban politarcas, gobernantes o jefes de la ciudad. Pero en los estudios de los diferentes que escudriñan, no solamente historiadores, sino los que
se meten a estudiar la tierra y a escarbar, y han encontrado diferentes politarcas, nombres de estos diferentes líderes de estos tiempos, los tiempos desde en Macedonia. Entonces Alejandro el Macedonio era de esta zona. Pero desde Tesalónica, lo más bonito, sin importar qué es lo que se ha encontrado, y la Biblia lo registra, Pablo en una de las cartas a los tesalonicenses les escribe en 1 de Tesalonicenses 1:8, desde ustedes, desde esta sede, desde Tesalónica, de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, en esta región, sino ha llegado hasta Acaya. Y luego dice, más aún en todo lugar. En otras palabras, no solamente ustedes afectaron su ciudad, su estado, su comunidad entera, sino que de ahí fueron a otras ciudades y fueron aún más allá. Así que desde Tesalónica, el evangelio se expande a toda Europa. Pero aquí está un detalle también. Europa, usted y yo la conocemos hoy en día como Europa, pero también esta era una hermana de Alejandro el Magno. O sea que Europa fue conocida como Europa por una hermana de Alejandro. Tesalónica por la hermana de Alejandro. Filipos por el papá de Alejandro, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál hubiese sido aquel llamado macedonio, verdad? Y nuevamente, una de mis teorías, y algunos historiadores y eruditos dicen que quizás era el doctor Lucas, que era macedonio, ¿verdad? Que por eso se quedó en Filipos, de esta zona. Pero Pablo conocía la historia, había sido creado a los pies de, ¿cómo se llamaba su tutora y su maestro? Gamaliel. Pero él conocía cuál había sido la intención de este Alejandro, de casar el este con el oeste, y necesitaban de Cristo. Bueno, ya lo hablamos hace unos domingos atrás. Verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿A quiénes? A los judíos de la sinagoga del verso 1 que nos menciona, ¿verdad? Fue a ellos, por 3 días de reposo, discutió con ellos. Entonces mínimo estuvo 3 semanas ahí, ¿verdad? Así que hasta ahora, con algunas excepciones, como en Listra y Derbe, donde, llegó huyendo de la persecución, Pablo siempre iba primero a quiénes y a dónde. A las sinagogas, a los judíos, y les presentaba a Jesucristo, no solamente crucificado, sino resucitado, ¿verdad? Pero Pablo estaba convencido prácticamente que su propia gente, que los judíos, no habían entendido realmente hasta el momento las escrituras del Antiguo Testamento. No entendían la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y para ellos, para los judíos, realmente que un judío muriera crucificado y de la manera que Jesucristo murió, era una maldición, era maldito. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto más tarde. Pero aquí él salió a Tesalónica desde Filipos. En Filipos no había una sinagoga. Aquí hay una. Pero en Filipos, ¿con quién comenzó? Porque no había sinagoga. ¿Quién recuerda? Con las mujeres al lado del río, ¿verdad? Tanto las judías como las judaizantes, ¿verdad? Entonces, iba primero a los judíos. Si no había judíos, iba a los judaizantes, o que se habían, prosélitos, me equivoqué hace un rato. También iba a los judaizantes, ¿verdad? Pero iba a los judíos, a los de él. Si no había judíos o judaizantes, iba a los prosélitos, que eran los convertidos al judaísmo, ¿verdad? Y si no había prosélitos, va directamente, y lo vamos a ver en este pasaje, a los gentiles. Pero en Filipos fue a las mujeres judías y prosélitas, y aquí hay una sinagoga, entonces va a ir a la sinagoga. Y esa sinagoga era conocida porque era más abierta en cuanto a hablar, enseñar, dialogar, discutir, y a veces simplemente se reunían para hablar de los asuntos de la actualidad. Pero Pablo ha sido perseguido. ¿Y por quién primordialmente? Por sus propios hermanos, por su propia raza, por los de su propio pueblo.
Pero siempre él oraba. Y aunque le ocasionaron daño, lo maltrataron, lo arrestaron, lo golpearon, sí, a través de los soldados romanos también, nunca les tuvo rencor y odio y amargura. Siempre los amaba. Es más, en la carta a los romanos, él expresa algo, ahí en el capítulo 9 del verso 1 al 5. ¿Cuál era su deseo? Prácticamente, si fuese posible, decía, Señor, si me permitieras hacer esto, ¿qué estaba dispuesto él a hacer? ¿Quién recuerda? A intercambiar, ser él mismo ¿qué? Maldito, él darles su asiento, su posición en el sentido de ser cristiano. Decía, prefiero yo ser maldito, ir al infierno, dar mi salvación, si se las pudiera dar, para que ellos sean salvos y yo sea el único que merezca ir al infierno. De esta manera, si lo quiere leer más tarde ahí en el capítulo 9 del 1 al 5. Pero aquí vemos que qué hacía Pablo en la sinagoga en los 3 días de reposo que estuvo con ellos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, ¿qué hacía? Discutió con ellos. Usted y yo conocemos esta palabra como pelear simplemente, ¿verdad? Pero no simplemente es alegar, sino que es presentar la base bíblica, y vamos a hablar de esta importancia, discutiendo las escrituras. En otras palabras, predicando a Jesucristo y explicando, es lo que significa, y citando pasajes que demostraban que Jesús es el Mesías y que tenía que sufrir, morir, pero volver a la vida, resucitando al tercer día de los muertos. Pero si usted recuerda desde el inicio de la predicación de Pedro, en la primera predicación de Pedro, allá en el 2:41, ¿cuántos creyeron? ¿Quién me ayuda? 3,000. Un número grande. Allá en el capítulo 2, en el capítulo 4, nos dice que el número de los hombres que creyeron llegó a ser como 5,000. Se puede interpretar de dos maneras, que creyeron 2,000 más y se sumaron a los 3,000 y ya fueron 5,000. O fueron más, 5,000 más, solamente contando a los hombres. El hecho es de que pasó de 3,000, puede ser a 2,000. Y luego en Hechos 6 simplemente nos dice que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Pero en este momento aquí ya nos encontramos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y ya para este entonces, aún hacia el final de su primer viaje, eran más los gentiles que estaban creyendo, los griegos, que los judíos. O sea que creyó un montón, luego otro montón, luego otro montoncito, y luego va disminuyendo. Cada vez menos judíos están acudiendo al cristianismo del judaísmo. Y más se van a enrabiar los judaizantes, pero más gentiles, griegos, idólatras, van a venir al cristianismo. Vimos que primero venían los judíos, luego los prosélitos, aquellos que ya habían escuchado la palabra del Señor, habían tenido interacción con los judíos o los judaizantes. Pero ya vimos el domingo pasado al carcelero que vino directamente al evangelio, sin tener que haber interactuado con un judaizante o judío o prosélito. Y aquí vamos a ver ahora, supuestamente un hombre bueno, moralmente hablando, padre de familia. Pero también vamos a ver aquí, desde ser idólatra, pasar directamente a adorar a Dios, al cristianismo. Entonces, en esta ocasión de los de los judíos que van a escuchar a Pablo y a Silas en la sinagoga de Tesalónica, va a haber convertidos, pero va a ser un número mínimo aquí en comparación a lo que estaba sucediendo anteriormente. Pero aquí también no nos lo dice Lucas explícitamente, pero entre los judíos que creyeron estaba un hombre que se llama Aristarco y otro que se llama Segundo. Lo vamos a encontrar hasta el capítulo 20 y en Colosenses 4:10, donde están acompañando al apóstol Pablo. Pero también nos va a decir que un gran número de griegos temerosos de Dios
y no pocas mujeres gentiles. Se les nombra nobles. Si usted se acuerda, anteriormente otra vez se les nombra así a los que son gentiles, pero se habían convertido al judaísmo. Es para no decirles gentiles, no cristianos, o no es para decirles, es para diferenciar entre los judíos prácticamente. Pero, ¿qué está sucediendo? Hasta el momento, Pablo ha ido a las sinagogas, donde hay sinagoga. Pero desde aquí en adelante, bueno, ya comenzó allá en Listra y Derbe a perseguirlo, a apedrearlo, pero lo van a comenzar a sacar y no permitir que vaya a las sinagogas. Y entre más lo sacan, no solamente a él, a los otros cristianos, cuando él se vaya de Tesalónica, se va a quedar un grupo de cristianos. Ya Lucas no nos lo cuenta, pero lo vamos a saber más tarde, que son perseguidos, son maltratados y se paran por la verdad y van a seguir adelante echándole ganas. Pero entre más el cristiano es sacado de la sinagoga judía, van a tener que encontrar un lugar donde reunirse. Lo van a hacer entre las casas. Por ahí a veces van a conseguir templos que eran usados para las adoraciones paganas, porque ya no son permitidos en las sinagogas de los judíos. Pero el gentil va a abrazar el evangelio y con más ganas el judaizante, y el judío que no lo acepte, más enrabiado y con más ganas va a querer matar y destruir al cristiano. Pero vamos a ver que van a seguir adelante, tengan o no tengan donde reunirse, pero se van a ofrecer las casas, como ya se habían ofrecido anteriormente. Vimos que la primera iglesia de Jerusalén comenzó ahí en la casa con la familiar de Bernabé, la madre de Juan Marcos. Pero aquí Pablo está mínimo 3 fines de semana en su misión, y entre semana, ¿qué hacía? Se ganaba la vida, no solamente esperando hasta que llegara el sábado. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo les dice, ¿sabes que cuando yo estuve entre ustedes, no fui gravoso, no fui una carga? Les dice específicamente, no comí el pan de balde, estuve trabajando. O sea que me dedicaba a la obra y trabajaba también. Pero también sabemos por Filipenses, capítulo 4, verso 16, que Pablo recibió una ofrenda de Filipos, de donde acaba de salir para ir a Tesalónica, y le mandan una ofrenda para sus gastos. En Filipenses 4:16 les dice, gracias hermanos por la ofrenda que me mandaron para cubrir mis gastos de mis necesidades. Pero también les hace saber, no he estado sentado comiendo el pan de balde, o sea que me he esforzado, pero gracias por su ayuda. Verso 3, declarando, entonces discutía, y esto es lo que significa, ¿verdad? Con ellos, discutir es declarando y exponiendo por medio de las escrituras, o sea, la palabra de Dios. Esto era lo que él alegaba y discutía, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces Pablo, muy sabiamente aquí en la sinagoga, no comienza atacándolos, pero les declara, les expone, les explica, no de sus propios pensamientos, de sus trasfondos, de sus experiencias, no, del Antiguo Testamento, a lo que ellos elevaban y decían, esto es lo importante, lo que citaban, lo que leían, lo que se memorizaban, no lo han entendido. Entonces los llevaba de lo que ellos conocían con lo que estaban muy familiarizados. Entiendan por favor que de esto se trata, de que Jesucristo, de que todo el Antiguo Testamento se refería y apuntaba hacia Jesucristo. Así que sabiamente Él les explica, les enseña, les exhorta, les parte las escrituras, el pan, diciéndolos, esto es lo que significa, interpretándoselos. Él es el Mesías, la escritura no lo decía, el Antiguo Testamento lo anunciaba. Isaías 700 años atrás lo había dicho, entonces ya sucedió, prácticamente les explicaba, los llevaba desde lo conocido a lo desconocido. O sea que este Jesús del que les hablo es el Mesías, al que ustedes esperan, ya vino, al que ustedes crucificaron, al que mataron. Y algunos quedaban convencidos.
¿Y qué hacían? Se asociaban con Pablo. Enséñanos más, explícanos más. Con Pablo y Silas. Pero nos dice ahí más tarde que entre ellos, entre los judíos, que fueron pocos, había muchos griegos, que sin ser prosélitos, también, y por eso les dije que esta sinagoga era un poquito más abierta, porque permitía al que no era prosélito estar entre ellos, porque anteriormente Lucas ya nos lo explicó, dice, fulano prosélito de tal lugar. Aquí estos griegos se les permitía que vinieran. Entonces eran un poco más abiertos estos judíos, pero algunos de ellos creyeron, pero no todos. Pero aquí los griegos, sin ser prosélitos, iban a la sinagoga. Y las mujeres también, que algunos alegan que no, pero vamos a hablar de esto. Y otros dicen que se convirtieron a través del liderazgo de sus hombres, de sus líderes. Algunas especulan que eran las mujeres judías casadas con griegos, y otros que es al revés, que las griegas estaban casadas con judíos y por eso, etcétera. Pero lo vamos a hablar. Pero la estrategia de Pablo que usa aquí la va a usar más tarde también en Atenas, pero va a ser al revés con los atenienses, y lo vamos a hablar el próximo domingo, Dios primero. Pero usted y yo hoy podemos hacer lo mismo. No atacar a alguien por lo que cree, sino llevarlos de donde están a donde necesitan estar. Entonces, una de las mejores maneras, en lo personal creo que es preguntándoles, ¿quién es Jesús para ti? ¿Por qué? Si les preguntas, ¿crees en Dios? Y te dicen que sí, dices, pues estamos en la misma página, ya creemos igual. Pero quizás para ellos Dios es otra cosa, o una cosa, o cualquier cosa en lugar del Dios creador. Pero si le dicen, bueno, Jesús es una buena persona, usted ya sabe que por lo menos tienen conocimiento de Jesús. Pero si le dicen, es el Salvador de mi abuelita, pues ya usted sabe que por lo menos conocen, esta persona conoce de que Jesús puede salvar. Pero no le ha dicho, Jesús es mi Salvador y mi Rey y mi Señor. Entonces usted ya tiene mejor idea dónde se encuentra para poder llevarlo a donde necesita estar. Si la persona cree que es una buena persona, no reconoce que es una persona pecadora, pues primero hay que comenzar donde están para poder llevarles a donde necesitan estar. Pero aquí Pablo les decía que era necesario que él padeciese. Esta palabra en el griego es pashko, y prácticamente de ahí es donde obtenemos la pasión de Cristo. ¿Qué significa pasión o padecer? Bueno, es sentir o experimentar no solamente el maltrato, sino la grosería, la violencia, la indignación, lo que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Soportar el sufrimiento y padecer el abuso, pero voluntariamente. En la Biblia usted encuentra esta palabra aproximadamente unas 42 veces, y casi siempre cuando usted la encuentra en la Biblia, esta palabra se refiere y alude al sufrimiento de Cristo, pero a favor nuestro, por nuestra culpa, por nuestra causa. Él quiso sufrir el sufrimiento que usted y yo merecíamos, porque no se puede adquirir el perdón, ni la misericordia, ni la gracia a través de otra manera. Y Él debía resucitar, les decía, porque de otro modo no hay remisión, no hay redención, no hay perdón, si no hay derramamiento de sangre. Así que tenemos que predicar a Jesucristo, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que solo Él salva. Y Pablo les está diciendo, Él cumplió lo que dijeron los profetas. Ya les había dicho una vez allá en Hechos 3:18. ¿Qué dice Hechos 3:18? Pero Dios, ¿quién me ayuda? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿quiénes? De todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ya lo ha dicho y lo sigue diciendo, el mismo mensaje, sigue predicando a donde quiera que va. Pero ya lo conocen, ya sabían ustedes. Verso 4. Y algunos de ellos, de los judíos en la sinagoga, creyeron. ¿Y qué hicieron? Se juntaron con Pablo y con Silas.
O sea que dejaron y abandonaron el judaísmo. Y ¿sabes qué? Tienes razón, todo este tiempo hemos conocido estas escrituras y no sabíamos que se trataba de Jesucristo, el Mesías, el que padeció por nosotros. Y dice, y de los griegos piadosos, gran número. Y aquí piadosos lo vamos a hablar más tarde. Y mujeres nobles, también lo vamos a hablar más tarde. Tanto piadoso como noble, no está diciendo que eran la crema y la nata y que ya merecían y que eran lo mejor de aquella ciudad. Se puede interpretar de esta manera, porque la palabra ahí, por ejemplo, que se traduce nobles para mujeres, del griego es protos. Es la palabra griega donde usted y yo obtenemos prototipo. Bueno, diríamos, son las primerizas. Se puede traducir que son las primeras, las primicias de este lugar. Pero también de ahí obtenemos la palabra prominente. Entonces a veces se traduce que fueron las mujeres y los hombres piadosos los prominentes. También se puede traducir primeras, las primeras damas, por ejemplo las nobles. Cuando a la esposa del presidente, ¿cómo se le nombra? Primera dama. Bueno, de prestigio, de notabilidad. También de ahí obtenemos la palabra principales. Los primeros principales. Entonces ahí se puede interpretar que son las líderes o las esposas de los líderes. Y dice que fueron no pocas, ¿verdad? Las que creyeron, pero vamos a desglosarlo un poquito más adelante. Pero dice, algunos judíos creyeron, pero con más ganas, el número era más grande de los griegos, tanto temerosos de Dios y nobles, tanto ellos y las mujeres, hombres y mujeres. Pero los judíos prácticamente que no creyeron, vamos a ver que no solamente se quedaron en no creer, sino actuaron en contra, en celos, por el éxito que vieron aquí. Pero no me voy a quedar mucho ahí, pero en Primera de Tesalonicenses, más tarde, Pablo les dice a esta iglesia que están haciendo aquí, bien sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue infructuosa. Al contrario, después de haber sido maltratados e injuriados en Filipos, como sabéis, tuvimos la osadía, sí, apoyados por el Señor y su Espíritu Santo, de proclamarles a ustedes el Evangelio de Dios en medio de una fuerte oposición. Entonces, ya le está hablando allí a la iglesia que fue sembrada, a estos mismos miembros que se están refiriendo aquí a este inicio. Verso 5. Entonces, los judíos que no creían, ¿qué hicieron? Teniendo celos, tomaron consigo ¿a quiénes? A algunos ociosos. Esta palabra en el griego son haraganes del mercado. O sea que no les gusta ni trabajar, ni hacer, y andan ahí para ver qué se roban y qué mal hacen. Son aquellos que en el mercado también, si están vendiendo algo a la pesa, la modificaron ¿para qué? Para que costara menos. Para robar, para ganar ellos. O sea que a quién le interesa el bienestar de ellos, es solamente a ellos, ¿verdad? A hombres malos, también le agrega esta adición aquí, no solamente son ociosos, haraganes del mercado, que no quieren trabajar realmente y ser honrados, en contraste con los que creyeron, etc. Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Así que, ¿cómo actuaron estos judíos? Aparte de no creer y no ser convencidos, no se quedaron satisfechos ahí. Nótese que no se pusieron a alegar, ¿sabes qué? La escritura dice esto y creo que tú estás mal, Pablo, porque la malinterpretas. Así que los judíos no refutaron la teología de Pablo y Silas, sino que fueron movidos por celos. Lo opuesto al amor diríamos que es el odio, pero realmente lo opuesto al amor es la indiferencia, porque el amor es motivado por, cuando hay amor, hay acciones. Cuando hay odio, hay acciones. Cuando eres indiferente, no hay ninguna acción. Te da lo mismo, sea lo que sea, venga lo que venga. Pero estos son motivados por el
por el odio, por el rencor, por los celos, no motivados por el amor. Entonces su motivo para causar alboroto no era por la pureza. Estamos defendiendo aquí la fe cristiana, judía, perdón, la pura. No, porque no pudieron refutar a Pablo y a Silas. Así que no son movidos por el amor a la sana doctrina. Son movidos por la envidia, por los celos, por el rencor. Que estos hombres que acaban de llegar aquí predicando a Jesucristo muerto y resucitado, se acaban de llevar a algunos de los nuestros y a todos estos aquí que no, hombre, no puede ser. Así que los judíos no creyentes tampoco acudieron. Oye, vamos a ir a preguntarle al rabino o al maestro que tiene más conocimiento, más experiencia. ¿Cómo interpretas tú esto? Porque vinieron estos aquí, Pablo y Silas, predicando esto, interpretándonos, dándonos otras interpretaciones que nosotros desconocemos. ¿Será esto cierto? No acudieron a los más destacados de entre ellos, sino que fueron a lo peor de la ciudad. Una pregunta que nos podemos hacer aquí nosotros cuando tenemos preguntas o dudas, o aún en nuestras mentes cuando queremos hacer algo. ¿Acudimos a la palabra del Señor? ¿Acudimos a personas que nos van a dar un consejo bíblico de la palabra del Señor? ¿O nos juntamos con alguien que nos va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes razón, véngate, hazle aquello también lo que te hicieron. Es más, hácelo doble o triple. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con los ociosos del mercado que nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar? ¿Y hasta nos van a dar alas? La turba aquí le dio alas a la persecución y apelaron a las emociones del pueblo, armados prácticamente sus judíos con lo peor de la ciudad. Hombres perversos del mercado para provocar el alboroto y para armarse de valor para asaltar más tarde aquí a la casa de Jasón y a los cristianos. Pero al no hallar a Pablo y a Silas, ponen manos a Jasón. Jasón, su nombre significa el que sanará. Él era un familiar del apóstol Pablo. Lo encontramos allá en Romanos 16:21. Y aquí lo arrestan junto con otros cristianos. Es más, los van a arrestar junto con los de su centro de acción, porque ahí es donde estaban reunidos estos primeros cristianos que creyeron cuando Pablo predicó y se unieron. Entonces Jasón ya les había dado la bienvenida a Pablo y a Silas. Aquí reunámonos, aquí que la palabra del Señor sea predicada, enseñada. Entonces no solamente se van a llevar a Jasón, sino a todos los otros cristianos ahí de su centro de acción. Y los van a llevar ahí al pueblo. Nuevamente, la palabra aquí pueblo es demos, a la asamblea. No significa aquí iglesia, sino a la gente de persuasión colectiva que tienen el mismo pensar aquí en Tesalónica, que tienen poderes judiciales realmente. Así que demos, en el griego es de donde obtenemos esa raíz, democracia. Entonces ellos son los que deciden qué es lo que se va a hacer. Se los quieren llevar a ellos, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron? Asaltaron la casa de Jasón y a los de su centro de acción, y al no hallar a Pablo y a Silas, los traen a estos que tienen poderes judiciales. Verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos. Entonces esos son a los que acaban de creer. ¿A dónde los traen? Ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, ¿qué termina sucediendo aquí? Jasón va a ser maltratado, va a recibir aflicciones. ¿Por qué? Por abrir su casa y por servir a Cristo. Pero Dios lo va a usar. Una pregunta, hermanos, ¿nosotros tenemos el valor o tendríamos el valor de testificar de Cristo fielmente y abrir nuestra casa si se nos amenaza? ¿Sabes qué? Te vamos a quitar tu casa y te vamos a matar a ti. Esa va a ser la acusación. No está explícita, pero lo vamos a ver implícito aquí en unos segundos. Jasón cumplió fielmente su parte en ayudar a esparcir el evangelio. Él puso su casa a los pies de los misioneros, arriesgó su vida fielmente, y gracias a Jasón por su fidelidad, su casa se convierte en la sede para la iglesia de Tesalónica.
Y de ahí nuevamente el Evangelio sale por toda Europa para que otros vengan a los pies de Jesucristo. Pero vamos a ver qué sucede aquí. En las calles gritaban: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. O sea que los que están creando caos allá y crearon caos allá nos traen caos a nosotros. Han venido a nosotros los civilizados acá a hacernos actuar como, se me fue la palabra y no me viene, como bárbaros. Han venido acá también para hacer lo mismo. Y Jasón es el culpable. ¿Por qué? Él les abrió su casa y ahí se reúnen en esta casa. Él les da alas para que ellos hagan esto. Y él se ha convertido en la sede de este movimiento. Así que ya no es que encontramos a los otros. Él va a pagar con su vida y con su casa. Estos que trastornan al mundo. Pero hermanos, la realidad es de que el mundo está trastornado y necesita transformación por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. Necesitan esperanza, necesitan paz. Y no fueron los misioneros que ocasionaron el alboroto. Fueron los judíos que supuestamente, nuevamente, tienen que ser el ejemplo en proteger la verdad, en predicar la verdad, en ser los líderes de la verdad. Pero no estaban dando buen ejemplo ellos. El mundo todavía necesita esperanza y salvación y sanidad. Aquí el Evangelio vamos a ver que va a transformar vidas. Cruzó las barreras sociales a mujeres, a griegos, a judíos, a judaizantes, para todos, al carcelero que vimos el domingo pasado, a la endemoniada, a la mujer más prominente de esta zona de Filipos, que era la más rica de este lugar. La palabra no solamente abrió puertas de cárceles, sino que el Evangelio se expandió, estuvieran presos o estuvieran libres, despertando un genuino interés entre las personas que adoraban a ídolos o a cualquier otra cosa para adorar al único y verdadero Dios. Verso 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Era cierto esto? No. Los judíos apelaron a la lealtad a César y prácticamente están acusándolos de que es una sedición en contra del imperio romano, y estos quieren trastornar la imagen de los romanos y el poder y el prestigio que tienen los romanos en este tiempo. Entonces levantaron falso testimonio. ¿Era la primera vez que se levantaba falso testimonio? No. A Jesucristo le tuvieron que traer y levantar falso testimonio. Y Pablo y Bernabé no eran partidarios de una rebelión contra otra. El mismo Pablo era ciudadano romano. Él no se oponía a las leyes romanas. Pero aprovecharon aquí. Nosotros interpretamos que lo que él está diciendo es de que este Mesías es otro rey. Está hablando contra el César. No podemos permitir esto. Este hombre dice que hay otro. O sea que torcieron lo que él estaba diciendo. Así que están exagerando esta acusación, perturbando el orden, dicen. Y dice que hay otro Mesías, otro rey que no es César. Están en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Esta es una insurrección política. No permitan a estos hombres que sigan diciendo esto. Pero nuevamente las mismas acusaciones fueron lanzadas contra Jesús mismo. Allá en Lucas 23:3 y en Juan 19:12 lo leemos, pero por falta de tiempo no lo vamos a ir a leer. Pero aquí la multitud y magistrados se van a alarmar al oír esto. No, que el César y que Roma no escuchen que esto está sucediendo en nuestra ciudad, porque vamos a perder nuestros privilegios. Así que vamos a hacerte a ti, Jasón, pagar una fianza antes de dejarlos libres. Y vamos a hablar de qué significa esto más tarde. El 8.
y alborotaron al pueblo. ¿Quiénes? ¿Los misioneros? No. Los judíos que fueron a agarrar a los holgazanes, a los hombres del mercado ahí, que rateros, ladrones, personas malas. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. O sea que los alborotaron con mentiras, torciendo la verdad, exagerando, manipulando. Y se alborota el pueblo y las autoridades de la misma manera al escuchar estas cosas. Porque ellos querían tener mucho cuidado y evitar cualquier posible sedición. Entonces otra vez no querían verse como traicioneros, porque realmente el César no toleraba esto. Pero, ¿qué decisión toman aquí los líderes o a través del pueblo? Bueno, vamos a dejarlo para otro día, para escuchar el caso. Pero vamos a hacer nuestras investigaciones si es cierto. Pero Jasón, tú nos vas a tener que prometer algo. Y si no, pues no los vamos a soltar. Entonces, nuevamente, igual que le sucedió a Jesús, lo trasladan la situación a un pleno político. Es allá en Lucas 23:2 lo que se le pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Pues tú lo dices. Y aquí lo están haciendo nuevamente. Lo habían hecho también en Filipos. Verso 9. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Aquí hoy en día, ¿cómo funciona una fianza? Si alguien cae preso, lo arrestan y se pone una fianza. Como puede ser de 500, puede ser de 1000, hay fianzas hasta de millones. Pero fianza aquí no es exactamente lo que usted y yo conocemos como fianza hoy en día. Aquí para pagar la libertad de una persona se hace así. Pero aquí es una promesa. Y es lo que se traduce la palabra fianza en ciertas palabras. Pero Jasón va a tener que prometer algo. Jasón, ¿cuál es tu promesa aquí? Tú nos tienes que prometer que tú vas a hacer todo lo posible para que este problema cese y esta ocasión de revoltijo que está sucediendo tiene que acabarse. Y nos vas a prometer que tú vas a sacar a esta gente de tu casa. Porque si no sacas al líder de tu casa, no solamente vas a pagar con tu propiedad, o sea, con tu casa misma, sino que vas a pagar con tu propia vida posiblemente, si no acuerdas en esto. Entonces aquí quizás bastó una promesa formal de Jasón de decir: ¿sabes qué? Me voy a encargar yo de que el líder ya no perturbe la paz pública y lo voy a despedir. ¿Cuál es mi postura aquí? Lo que yo creo que sucedió. Yo creo que Jasón acordó que él se va a encargar de que Pablo y Silas se vayan, se salgan. Y si no, les va a decir: pago con mi casa y pago con mi vida. Pero Pablo, tampoco queriendo que Jasón pague con su vida y su casa, Pablo no va a acordar en no predicar más a Jesucristo, sino que va a acordar en salir. ¿Sabes qué? Está bien, me voy. No va a ir huyendo, ya hablamos de esta palabra, no va huyendo de miedo, sino que fue la instrucción de Jesús: cuando no te quieran y te rechacen y te saquen de aquí, ¿sabes qué? Salta y sacúdete el polvo y vete a la siguiente ciudad, huye a la siguiente ciudad, es la palabra que se usa. No de temor y miedo de que te van a matar. ¿Sabes qué? Me voy a ir por el bien de la obra, para que esta obra continúe, pero me voy por el bien para que las otras ciudades también escuchen de Jesucristo. Así que Pablo jamás va a acordar en no predicar, porque ya él se ha enfrentado a esta verdad y jamás, ya no predique en el nombre de Jesús. No podemos callar, no podemos dejar de predicar a Jesucristo. Pero para cumplir su palabra, Jasón, y aquella misma noche, pues toma a Pablo y a Silas y los envía apresuradamente para Berea, para que él continúe predicando. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, Pablo le escribe 2 epístolas a los tesalonicenses y esto lo confirman y nos dan un retrato más lleno de esto. Usted las puede leer más tarde, pero
en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, hasta el capítulo 2, verso 12, nos habla algo específicamente de esto sucedido aquí. Pero Pablo y Silas preferían continuar predicando en otro lugar a que Jasón y la nueva iglesia pagara por el supuesto disturbio de la paz. Y también es probable que a esto se refiera el apóstol Pablo cuando él menciona que la obra ha sido prácticamente atacada por Satanás, cuando les escribe ahí en Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, les dice, apartados de vosotros, o sea, lejos de ustedes, quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos lo impidió. Porque ya vimos que Pablo nos habló que el Espíritu Santo le impidió ir a otros lugares y lo manda para Macedonia, pero él quiere ir a Tesalónica una y otra vez y no puede. ¿Por qué? Hay ataques, Satanás está obrando a través de estos judíos que están amargados y celosos. Pero a pesar de las amenazas, los creyentes en Tesalónica siguieron predicando el Evangelio. En Primera de Tesalonicenses lo vemos otra vez, llevando el Evangelio a toda Macedonia y Acaya. Y también Pablo les dice, realmente vosotros, hermanos, cuando les escribe ahí a los tesalonicenses, habéis seguido los pasos de las iglesias de Dios, congregadas en el nombre de Cristo Jesús, que hay en Judea. También vosotros habéis recibido de vuestros compatriotas los mismos golpes que ellos sufrieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y nos persiguieron a nosotros, perdiendo con todo ello el favor de Dios, y enfrentándose con todo el mundo, llegando hasta impedirnos predicar a los gentiles para que se salven. Así mantienen siempre llena la medida de sus pecados. Es lo que les dice en 1 Tesalonicenses 2:14. Entonces, ellos siguieron adelante, a pesar de la dificultad y los problemas y los ataques. Verso 10. Inmediatamente, los hermanos, aquí dirigidos por Jasón y los otros creyentes, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Dónde? En Berea, ¿verdad? Así que también Berea pertenecía a la provincia de Macedonia, estaba a unos 80, 95 kilómetros ahí de Tesalónica. Y aquí también se encuentra una sinagoga, pero esta ciudad estaba al sur de una majestuosa, un lugar majestuoso llamado el Olimpio. Y nuevamente, en estas ciudades ya eran conocidas las Olimpiadas. La esposa ahí no recuerdo si era el de Alejandro o del papá, creo que se llamaba Olimpa. Del papá creo que se llamaba así ella. Pero esta ciudad era también extensa y populosa, pero estaba ubicada fuera de la Vía Ignacia. No estaba como Filipos y Tesalónica. Esta está más apartada. Pero ¿por qué escogió aquí Pablo? No lo sabemos, pero él continuó predicando fielmente, yendo primero a los judíos, pero la única conclusión que yo tengo es nuevamente porque hay se me fue la palabra, ¿dónde están los judíos? ¿Cómo se llaman? Una sinagoga, gracias. Así que Pablo continúa fielmente yendo primero a los judíos, a las sinagogas, antes de ir a los gentiles. Pero algo aquí sorprendente de estos, les nombra más nobles, y vamos a hablar de qué significa esto, más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? No porque quizás están en acuerdo con Pablo y Silas, no porque no son igual de celosos, ¿o por qué? ¿O será porque antes de reaccionar con celos, se dedicaron a escudriñar cada día las Escrituras para verificar que si lo que Pablo les decía era así? Vamos a verlo. Dice que estos escucharon con mucho interés el Evangelio y se pusieron a examinar las Escrituras diariamente
para comprobar si era verdad lo que Pablo les decía. Y vamos a ver que los judíos creen aquí, y con ellos un número grande, considerablemente grande, de mujeres griegas y de hombres también. Entonces, ¿qué ocasionó el mensaje de la palabra del Señor que Pablo compartía aquí con los de Berea? Que con más ganas se pusieran a escudriñar, a estudiar las Escrituras. Los judíos ya creían en las Escrituras, pero Pablo los llevó a investigar un poquito más allá. Sí, estas que ya conocen, entiendan las que hablan nuevamente de Jesucristo, que vino, nació, vivió una vida perfecta, murió en la cruz sin culpa por ti y por mí, pero no quedó muerto, sino que al tercer día resucitó, y esto ya estaba predicho. Pero algunos decían, pero no puede ser, porque Deuteronomio allá nos dice en el 21-23 que la ley dice que el que muere de esta manera es maldito. Y nuestro Mesías no puede ser maldito. Pero Pablo les dice, sí, mira, Isaías 53 nos dice lo siguiente. Y sí, murió una muerte maldita conforme a las Escrituras. Sí fue maldito, pero por nosotros, por nuestra culpa, y Él llevando nuestra maldición. No porque Él era culpable. Entiendan que sí, es maldito aquel que muere de esta manera, pero no era Él el maldito. Fue maldito Él porque nosotros somos malditos, y Él llevó nuestra culpa. Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea que no reaccionaron en celos. ¿Pero por qué también? Porque escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si Pablo tenía la razón en interpretarlas de esta manera. Así que estos judíos no eran de mente cerrada como los anteriores en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud, abiertamente. No eran negligentes, es lo que se puede traducir también, sino que escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Esto será así? Pues ¿qué dice acá? ¿Y qué dice el profeta? ¿Y qué dice el Pentateuco? Y no se contradice. Pues ¿sabes qué? Creo que tiene razón. Estos eran más nobles. La comparación aquí otra vez, los de Berea con los de... ¿Dónde? ¿De dónde viene? De Tesalónica. ¿Pero por qué eran más nobles? También porque allá en Tesalónica la mayor cantidad de personas que vinieron a los pies de Jesucristo fue de entre los griegos, los gentiles, y no de los judíos. Y aquí hubieron judíos que creyeron, y si no creyeron, por lo menos se dieron a la tarea para escudriñar. ¿Esto será así? ¿Sí es así? No eran más nobles antes de recibir el mensaje, sino quienes reciben el mensaje fueron más nobles. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Y por qué lo recibieron? O sea que entendiéndolo, lo aceptaron, y es lo que los hizo nobles. Recibieron la palabra con solicitud. La escucharon sin prejuicios, con vivo interés, con un corazón bueno y recto, y con el sincero deseo de ser instruidos. Juan 7:17 nos habla de esto. Pero aquí nos habla de la nobleza de estas personas. Entonces, nótese que anteriormente se utilizó de mujeres también, pero aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice? ¿En cuál verso estamos? En el 11. ¿Qué nos dice? Más nobles. Y notaron que la palabra esta nobles, anteriormente en Tesalónica, ¿a quién se le asignó? A las mujeres. Y en la Biblia Reina Valera se traduce de esta manera, ¿verdad? Pero la nobleza que se atribuye a este estado de mente no es por la posición económica, que sean nobles de realeza o de un estatus socioeconómico elevado, o no es por venir de cierta prestigiosa familia o de nombre o familia o lo que sea.
La nobleza viene por el deseo genuino de conocer, querer conocer la palabra de Dios y escudriñarla. Seas judío, seas gentil o vengas de donde vengas, seas hombre o seas mujer. Porque no hay gente más noble que merezca con más ganas el evangelio. Y no hay gente chusma que no merezca el evangelio. ¿Sí se entiende? ¿O no se entiende? O sea que no importa que seas el peor de los peores, el pecador más grande, puedes ser noble al recibir la palabra del Señor. Y no importa que vengas de realeza de la sociedad más alta, ni el uno ni el otro merece más la gracia y el perdón y la misericordia de Dios. Ninguno lo merece, hablando ya sinceramente. Pero aquí, así que por esta razón creyeron muchos, quedando convencidos de que Jesús, a quien Pablo predicaba, era la gran promesa y el tema del Antiguo Testamento, así como Pablo se los estaba interpretando. Así es, ok, así lo estamos entendiendo. No hay nada de malo, hermanos, con hacer preguntas, y no hay nada de malo con dudar. Lo malo es quedarse montado en su burrito, que lo que usted cree es la verdad, sin escudriñar, indagar, investigar, cuestionar, estudiar, preguntar, analizar, memorizar, considerar, meditar, aún deleitarse en la palabra del Señor. Hermanos, no solo el pastor y los líderes deben escudriñar las escrituras, la palabra del Señor. Todo creyente debe escudriñarlas diariamente. Así como comemos más de una vez al día, así la palabra del Señor. Y les voy a hacer un reto que no es la primera vez que se los hago. Que toda persona que se pare aquí al frente o enseñe o dirija o lidere, que haya estado pasando tiempo en la escritura diariamente, y no que se esté sacando algo de la manga o algo que por ahí escuchó o algo que suena bonito. Los judíos de Berea se aplicaron seriamente al estudio de la palabra que era predicada a ellos. No se quedaban satisfechos de que lo dijo el pastor o lo dijo el líder, lo dijo el misionero, debe ser cierto. No, que se compruebe con la palabra del Señor. A veces quizás los aturdo con mucho versículo, pero si no hay base bíblica, hermanos, nos lo estamos inventando. Así que no solo oían a Pablo predicar el día sábado. Algunos nos contentamos con simplemente escuchar ahí unas migajitas el domingo, sino que ellos diariamente escudriñaban las escrituras y comparaban lo que habían escuchado, lo que ellos entendían, lo que decía aquí, lo que dice acá, lo que dice acá, y lo comparaban. Y con los hechos que se han relatado, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón. Hermanos, la doctrina de Cristo no teme a la investigación, a que se hagan preguntas, que se escudriñe, que se confirme si es cierto o no. En nuestros tiempos, todavía él vive, un periodista famoso, se llama Lee Strobel. Él decía que la gente se inventó, él era un ateo. Él decía que la gente se inventó a Dios porque la gente temía morir, que necesitaba una muleta ahí. Y él se dio a la tarea seria de investigar si realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero lo estaba haciendo con motivo de comprobar que Jesucristo era simplemente un mito. Pero un investigador serio, y él, si no mal recuerdo, en Chicago, en Nueva York, se ganó unos premios prestigiosos por ser uno de los periodistas más famosos. Y un buen periodista hace mínimo estas 5 preguntas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. Y escudriñó con los más teólogos de más renombre, con los historiadores seculares, etc. Pero, ¿qué sucedió? Concluyó que Jesús es real y se convirtió en un cristiano, y ahora su intención es de hacer debates y ha escrito libros. El caso de Cristo se llama uno de sus libros, y ha ganado a muchos para Cristo, porque no queda duda. Hay un matemático de renombre también que se ha enfrentado a todos los ateos más grandes.
y los ha dejado con la boca cerrada. Él cita mucho a Einstein y le puedo enviar algunos enlaces de él. Están en inglés la mayoría, algunos traducidos, pero se los mando. Está difícil de pronunciarlo. Y cita todos los nombres grandes, pero se enfrentó a los conocedores de estos tiempos y los deja con la boca cerrada a todos. Les dice, es más, ellos dicen, yo soy producto del universo. Ok. Si el universo, porque ellos dicen, la primera pregunta que le hacen, ¿y quién creó a Dios? Ya esa pregunta presupone que Dios tiene un creador. Pero ellos dicen que el universo ha existido algunos de ellos, por la eternidad. O sea que me dices que crees que hay la posibilidad de que algo pueda ser eterno. Y ahí pues como que entonces ya entran en un problema, ¿verdad? Pero dice, a mí me hizo el universo. Entonces él les pregunta, ¿y el universo quién lo hizo? O sea que esa no es una pregunta válida, le dicen. Y entonces tu pregunta de preguntarme que quién hizo a Dios, ¿la consideras válida? Etcétera. No, es que lo único que la fe es necesaria es para los que no tienen suficiente razón. Es en las cosas que no puedes ver que tienes que implorar la fe. Y le pregunta a uno de ellos, ¿y tú tienes fe y confianza en tu esposa? Dice, sí. ¿Y cómo que entonces que solamente la fe es para aquello que no puedes ver? ¿Cómo me compruebas que tienes fe? Es más, muchos de estos sabios, humanamente hablando, hasta temen usar la palabra mente. Usan solamente la palabra cerebro, porque la mente da la idea que no la pueden explicar y no se puede ver, porque no creen en nada que se puede ver. Entonces si queda el amor y las emociones y de aquello que no se ve. Pero otra vez son pocas de las cositas que... Pero, ¿quiere usted ser sabio y noble? Escudriñe y consulte las escrituras diariamente. Pero realmente quiere ser sabio y noble, aplíquelas a su vida, apliquémosla a nuestras vidas. Que si todo creyente fuésemos así, recibiendo la palabra con agilidad mental y investigando y escudriñando diariamente para no solamente conocerla, sino compartirla con otros. A estos se les conoce como más nobles. ¿Por qué? Estuvieron abiertos a la palabra del Señor, ahí lo vemos en el verso 11. Más tarde también están dispuestos a investigar y a examinar tanto la fuente de Pablo, su interpretación, tanto como la Biblia, tanto como las otras fuentes extrabíblicas, porque van a llegar unas aquí diciéndoles, no les crean, estos son... Y bueno, lo vamos a ver ahí en el verso 13. Pero también vamos a ver que eran más nobles porque eran firmes para resistir las influencias sin fondo, porque no tenían fondo estas influencias que llegaron ahí en el verso 13. Y número 4, eran solícitos en ayudar a los siervos del Señor después de creer para propagar la palabra ahí en el verso 14 que vamos a ver. Vamos a terminar ahí con el 15, pero hermano, hermana, siempre compare lo que usted escucha, sea en una predicación, aquí o en el internet o de YouTube o de cualquier lugar, con lo que dice la Biblia. Pero tenga cuidado porque hay gente que va a escuchar va a usar la Biblia y la va a torcer, va a escucharse bíblico y se va a escuchar bonito, pero si niega la palabra del Señor en otro lugar, no es bíblico, no es bíblico. Un predicador o un maestro del mensaje de Dios, del Evangelio, no va a contradecir la palabra de Dios en otro lugar. Así que si por ahí usted escucha un mensaje que alguien, un líder o un pastor diga, Dios me acaba de revelar esto, yo lo he escuchado, ya lo he compartido esto. Y apuntan por ahí a una dama que se va a casar con fulano y está casada esa dama ya. ¿Será bíblico esto, hermanos? ¿Por qué no? Porque contradice algo bíblico y no es bíblico esto lo que están diciendo. No importa que digan que viene de Dios lo que están diciendo. Tampoco simplemente repita lo que usted ha escuchado por ahí. Primero confirme con la escritura si es cierto lo que se está diciendo y es así y no se contradice en ningún otro lugar. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, que esta palabra también se puede traducir honorables, decorosas y decentes.
es otra manera de decir temerosas de Dios. Y no pocos hombres. Pero aquí se les nombra de esta manera también para decir que no son judías, sino temerosas de Dios. Prosélitas, pero no se hicieron prosélitas. O sea que pasaron directamente a temer a Dios sin antes temerle. Así que muchos de los judíos, junto con varios gentiles nobles, tantos hombres como mujeres, creyeron en la enseñanza de Pablo y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Pero mujeres griegas de distinción. Entonces ya les dije, esto significa, se traduce honorables, decorosas, decentes, respetables, modestas, piadosas. Volteé ahí unas paginitas atrás, al 1350 de Hechos, que ya pasamos por ahí. ¿Qué dice el 1350? Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces, esta palabra puede ser traducida de dos maneras. No importa que si usted tiene prominencia y popularidad y posición y prestigio y plata, una cosa es ser temerosa de Dios y otra cosa es tener estas posiciones. Puede ser las dos cosas, pero también puede ser ni la una ni la otra, porque no importa qué es lo que usted tenga, si no tiene al Señor, de nada sirve. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Así que los que creyeron dijeron, vamos a analizar esta fuente. Ellos vienen aquí a alborotarnos, a llenarnos la mente de otras cosas. ¿Será cierto? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿qué acabamos de aprender ahorita? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero Berea estaba allí a 80, 95 kilómetros máximo al oeste de Tesalónica. Entonces, hermanos, envenenados estos judíos que no se quedaron satisfechos por sacarlos, ahora los van a perseguir a Pablo hasta Tesalónica. Y no descansaron hasta llegar a Berea a ocasionar el mismo problema para sacarlo de Berea. Así como cazadores que siguen a la presa, como también había sucedido en Iconio, en Listra. Pero aquí lo trágico, hermano, de esta situación es que estos judaizantes creían que hacían la voluntad de Dios al querer silenciar a Pablo y a Silas y al Evangelio. Pero ¿qué es lo que hacía Pablo antes de ser Pablo? Cuando era Saulo. Lo mismo y peor, ¿verdad? Al mismo nivel. Pero una pregunta para usted y para mí para analizar. ¿Nos encontramos trabajando con Dios o luchando contra Dios? Ellos creían que lo estaban haciendo para Dios. Saulo creía que lo estaba haciendo para Dios, pero estaba persiguiendo a Dios mismo. Aquí en Berea no sabemos cuánto tiempo permaneció Pablo. Sabemos que, como les dice otra vez allá a los de Tesalónica, deseaba regresar de ahí de Berea a Tesalónica. Pero aquellos llegaron, se lo impidieron, no pudo regresar. Y de ahí lo sacan y se va a Atenas y quiere regresar de ahí y tampoco puede. No nos dice Lucas si también lo fueron a perseguir hasta Atenas. Allá no había sinagoga, entonces por eso quizás no van hasta allá. Pero sabemos que mínimo aquí tardó unas semanas en Berea. No sabemos si nació una iglesia aquí de Berea, pero sabemos que hubieron discípulos hechos aquí en Berea. Ya de aquí en adelante, el doctor Lucas en el libro de los Hechos ya no nos menciona la comunidad de Berea. Lo encontramos después en una de las cartas del apóstol Pablo, más tarde Berea mencionada. Pero sabemos que aquí los que quedaron bien cimentados, bien sembrados, porque vamos a ver más tarde a Sópater de Berea como un delegado que va y se reúne con el apóstol Pablo. Lo vemos allá en Hechos 24. Es la única manera que Berea es mencionada, porque Sópater de Berea va a encontrarse con él, porque Pablo no puede entrar aquí a Berea tampoco. Entonces de ahí sale Sópater a encontrarse para escuchar cómo le va al apóstol Pablo y regresar y animar a los hermanos de Berea también a que sigan adelante. Verso 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar.
y Silas y Timoteo se quedaron allí. Así que los convertidos ganados ahí de Berea envían a Pablo, así como sucedió antes. Cuando fue enviado primera vez de Jerusalén y desde Tesalónica y etcétera, animándolo a que siga adelante, pero ellos se quedan animados. Venga lo que venga, nosotros vamos a seguir adelante. Lo mandaron hacia el mar. ¿Por qué? Bueno, quizás Sópater es el que lo lleva, es uno de los que lo acompañan, pero vamos a ir allá a la costa. Y hermano Pablo, el Señor que nos indique en cuál barco te vamos a subir para que vayas, cuál nave está disponible que te lleve. Así que los que salieron con Pablo le acompañaron hasta Atenas. Así que no solamente lo dejan ahí, sino que lo acompañan hasta Atenas. Y ahí es donde en Atenas, donde Pablo les da instrucciones a estos hermanos: regresen y mándenme a Silas y a Timoteo para que vengan y me ayuden acá. Pero ahí se quedan Silas y Timoteo con estos hermanos. Los judíos que no creyeron en Cristo, allí en Berea no mostraron oposición, pero llegan los de allá de Tesalónica que habían mostrado oposición, así como sucedió en Listra también, y llegan celosamente atacando. Hermanos, este es un tema para otro tiempo, pero el celo, el malo, porque hay celo bueno, por cierto, pero el celo malo puede llevarnos a invertir energías, recursos, tiempo y aún hasta dedicar nuestra vida completa a algo que es infructuoso, que es un cáncer que simplemente mata. Estos judíos estaban envenenados con este celo y lamentablemente murieron en sus delitos y pecados, sin importar que provenían de la descendencia judía, y estaban semana tras semana recitando de memoria y leyendo las Escrituras. Nunca conocieron al verdadero Mesías, a Jesucristo. Pero a nosotros el celo negativo nos puede llevar a este mismo punto. Así que Lucas se había quedado en Filipos. Silas y Timoteo, menos amenazados que Pablo, se quedaron en Berea. ¿Para qué? Para confirmar, para consolar, para fortalecer y para organizar a aquellos cristianos que se quedan. Pero pronto Pablo los va a necesitar porque ve la necesidad. Que por cierto, Timoteo va y le va a traer una ofrenda de Filipos que llegó a Tesalónica, y él se las va a llevar hasta donde Pablo está. Y porque Filipenses 4 del 15 al 16 también nos habla que Pablo les da gracias por las contribuciones para sus necesidades que Timoteo le lleva. Entonces, pero hermanos, Pablo sigue adelante. Ya había estado preso varias veces en Filipo, en Tesalónica lo arriesga su vida, y ahora salió para Berea, y de Berea tiene que salir antes de ser azotado, apedreado, linchado o muerto. Había un misionero que se llamaba David Livingstone, y le preguntaron a él que hasta dónde estaba dispuesto. Él fue misionero al África. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir? Y él dice: a cualquier parte, mientras que siempre sea hacia adelante. En el sentido de no retroceder. No es de que no regresar a visitar a otros hermanos, sino que nunca echar para atrás. El famoso canto, hermanos, que cantamos: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Y qué dice después? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y aunque otros me dejen, hermanos, yo sigo a Cristo. Verso 15, y ahí terminamos. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y eso no fue de un día para otro, sino que pasan varias semanas. Le mencioné que el primer viaje misionero
tardó así un poquito de tiempo y por eso Pablo dice, "Sí, se me va a echar para atrás Juan Marcos, por eso no lo quiero llevar." Le tardó más de lo doble, entonces ya hemos recorrido bastantito tiempo solamente en unos capitulitos aquí. Pero Atenas, lo vamos a dejar para la siguiente semana, pero breve simplemente. Tenía Atenas unos edificios espléndidos y tenía muchos dioses. Es más, había dichos entre ellos que era más fácil encontrar un dios en Atenas que encontrar a la gente. Pero este lugar de Atenas, Dios fue una sede para diferentes universidades, para la filosofía, supuestamente también para la teología, pero fue un centro cultural para la cultura griega, la educación, etc. Eran filósofos y educadores de renombre en estas áreas, supuestamente, hablando humanamente. Siempre listos para escuchar y aprender algo nuevo. Y hay gente que así le gusta, siempre quiere escuchar algo nuevo, lo más reciente. Y es más, lo que le llama la atención es de que vengan aquí, está el gran hombre de Dios y trae algo nuevo y una unción nueva que ni en la Biblia está. Bueno, ahí tendríamos que tener cuidado que si no está ni en la Biblia, hermanos, no proviene de Dios. Pero aquí los atenienses, siempre listos para escuchar y aprender algo nuevo, y por lo consiguiente le van a dar la oportunidad a Pablo de presentar lo que él trae ahí en el Areópago. Pero Pablo mismo también le dice a los de Tesalónica que le pareció bien quedarse en Atenas. En 1 de Tesalonicenses 3:1 es lo que les dice. Y en el verso 2 les agrega diciendo que envió a Timoteo de regreso para confirmarlos y exhortándoles. Así que dando a entender que Timoteo llegó, le trajo la ofrenda misionera que le enviaban los hermanos anteriores, y él regresa y conforta a los de Tesalónica porque él no puede ir. Pero les dice esto desde Atenas. Decidimos quedarnos aquí porque hay mucho trabajo. Hay mucha persona idólatra en en Atenas. Así que Pablo varias veces quiso ir personalmente a animarlos, pero no pudo. Así que los anima por carta, los anima por medio de su discípulo, Timoteo, su hijo amado, por eso. Y más tarde vemos a Timoteo reuniéndose con el apóstol Pablo en Corinto. El capítulo 18, verso 5 nos lo dice. Entonces regresó de Tesalónica Timoteo para reunirse con Pablo en Corinto. Pero también les escribe una carta desde Corinto a los de Tesalónica. Les dice, ay, cuánto he sufrido por querer estar con ustedes, deseo estar con ustedes. Es más, les dice así, en cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros, físicamente, pero no espiritualmente, por un poco de tiempo, redoblamos nuestro esfuerzo para realizar nuestro ardiente deseo de visitarlos, de estar con ustedes nuevamente, pero no ha sido posible, no ha sido posible. Así que me consuelo con animarlos con una carta, con una visita de mi discípulo amado aquí, mi hijo amado. Pero cuánto deseo estar con ustedes para animarlos cara a cara o estar a su lado animándolos. Pero ustedes han sido mi corona, mi gloria, les dice. Pudiéramos desear si nosotros mismos, ante nuestro Señor Jesús, antes de su venida, estar con ustedes. Pero vamos a seguir adelante. Así que por eso, no pudiendo ya más, decidimos quedarnos aquí en Atenas. Y les envío a Timoteo para que él los anime a ustedes. Nuestro hermano, colaborador de Dios en el Evangelio de Jesucristo, fiel, que sigue adelante, que no retrocede y que tiene ganas de seguir adelante. Que Él los consuele y les anime a seguir adelante. Para que ninguno de ustedes vacile, porque sé que están pasando tribulaciones y momentos difíciles. Los han experimentado conmigo y los siguen experimentando, porque aquellos judaizantes no han retrocedido tampoco. Pero no ha sido en vano. Pero ay de mí, les dice desde Corinto, si no anuncio el Evangelio. Gracias a la obediencia y la fidelidad de estos hermanos, el Evangelio se esparció por Europa. Sufrieron,
¿Pasaron dificultades? Sí. Pero Él sabía por quién sufría y por quiénes sufría. Por eso me complazco por amor de Cristo, dijo, en flaquezas, en insultos, en necesidades, en persecuciones y angustias. Porque cuando me siento débil, entonces soy fuerte.